Absorción gastrointestinal. Cada día se secretan con las secreciones intestinales entre 20 y 30 gramos de sodio. Una persona normal ingiere de 5 a 8 gramos diarios de este ion. Así, pues para prevenir una pérdida neta de sodio por las heces, el intestino delgado debe absorber de 25 a 35 gramos de sodio diarios, cifra equivalente a la séptima parte de todo el sodio existente en el organismo. El intestino delgado absorbe cada día varios de cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de grasa o más, o 50 a 100 gramos de aminoácidos, 50 a 100 gramos de iones y 7 a 8 litros de agua. Esta se transporta en su totalidad a través de la membrana intestinal por difusión. Todo este proceso se lleva a cabo por ósmosis, donde todo el paso de agua se dirige a través de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades. El agua a su vez, según el gradiente y la necesidad líquida que requiere el quimo, se dirige por ósmosis en sentido opuesto desde el plasma al quimo en cuestión de minutos. La cantidad total de líquido que se absorbe cada día en el intestino es igual a la del líquido ingerido. Cuando hablamos del estómago, la absorción es escasa, ya que no dispone de la típica membrana absortiva del tipo velloso. Los pliegues de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades aumentan la superficie de absorción en casi 1000 veces, las cuales se encuentran en el intestino delgado. Este trata de pliegues circulares que se extienden en lo largo del intestino y que se encuentran especialmente desarrollados en el duodeno y en el yeyuno, donde a menudo sobresalen incluso 8 milímetros hacia la luz. En la mayoría de las porciones más distales va disminuyendo progresivamente las vellosidades y con esta su área de absorción. El yeyuno absorbe más de la mitad total del sodio y el hilio en el colon el resto. Si hablamos del yeyuno, el sodio es bombeado hacia el exterior del enterocito, hacia el líquido intersticial, por una bomba de sodio-potasio dependiente localizada en la membrana basal lateral. Esto genera una baja concentración citosólica del sodio, el cual entra por el borde luminal a través de los espacios intracelulares a favor del gradiente electroquímico. Además, el gradiente de sodio es importante pues suministra energía necesaria para la eliminación de protones de hidrógeno hacia la luz intestinal, permitiendo reabsorber iones de bicarbonato, producto de la secreción biliar y pancreática. Los iones de bicarbonato se combinan con los hidrogeniones bajo una reacción en la que se da como resultado el CO2 libre y una molécula de agua. El CO2 libre se difunde rápidamente hacia la sangre, absorbiéndose la mayor parte de bicarbonato al final del yeyuno. El motor central de la absorción del sodio es transporte activo desde el interior de las células epiteliales hasta los espacios por un contrasporte activo. Este necesita ATP cíclico, catalizado por enzimas trifosfatasas. En el irion y en el sodio se absorben, aunque en menor medida, por organismos expuestos. El sodio se contransporta a través de la membrana del borde de cepillo mediante varias proteínas transportadoras específicas, como lo es el contransportador de sodio-glucosa, los contransportadores de aminoácidos sódicos y el intercambiador sodio-hidrógeno. Estos transportadores actúan de forma semejante a los túbulos venales y proporcionan el transporte de más iones de sodio por las células epiteliales hacia los espacios paracelulares y al mismo tiempo proporciona absorción secundaria de la glucosa y aminoácidos activada por las bombas sodio-potasio en la membrana vasolateral. Parte del sodio se absorbe al mismo tiempo de los iones de cloro, los cuales son de carga negativa, son arrastrados pasivamente por las cargas positivas de iones de sodio. Este transporte activo de sodio reduce su concentración en el citoplasma mediante la membrana vasolateral, bajando sus valores. En el quimo, la concentración de sodio suele ser igual a la del plasma, haciendo que el sodio se mueva a favor del gradiente electroquímico. Absorción de iones de cloro en el intestino delgado. En las primeras porciones del intestino delgado es más rápida la absorción de iones de cloro y sucede sobre todo por difusión, es decir, la absorción de iones de sodio a través del epitelio crean una ligera carga eléctrica negativa en el quimo y una carga positiva en los espacios paracelulares situados entre células epiteliales, facilitando el paso de los iones de cloro a favor del gradiente eléctrico. Si hablamos de cloro, este también es absorbido a través de la membrana de borde de cepillo de partes como el ilion y el intestino grueso por un intercambiador de cloruro bicarbonato. Absorción de iones del duodeno y yeyuno. En las primeras porciones del intestino delgado se absorbe grandes cantidades de iones de bicarbonato, el cual se absorbe por un mecanismo indirecto dependiente de otros iones como lo es el sodio y al ser absorbido se secreta hacia la luz intestinal.
secreción de iones de bicarbonato en el ilion y colon, absorción simultánea de iones de cloro. Las células epiteliales de superficie de las vellosidades del ilion y las del colon tienen la capacidad especial para secretar iones de bicarbonato e intercambiarlos por iones de cloro, lo cual son absorbidos, siendo este proceso importante pues proporciona iones de bicarbonato alcalinos utilizados para neutralizar productos ácidos formados por bacterias en el colon. Absorción activa de calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato. Calcio. Los iones de calcio se absorben hacia la sangre, sobre todo en el duodeno. Esta absorción es controlada con exactitud para cubrir las necesidades diarias orgánicas del ion. El factor regulador de la absorción de calcio es la hormona paratoidea, secretada por las glándulas paratoideas, la cual activan también la vitamina D y esta a su vez estimula a la médula en la absorción de calcio. Hierro. Este se absorbe activamente en el intestino delgado. En el hígado se secretan cantidades moderadas de aponeotransferina en la bilis, en la cual fluye a través de la vía biliar hasta el duodeno, uniéndose en el hierro libre, y también ciertos compuestos que lo contienen como lo es la hemoglobina y la mioglobina de la carne. Estos son dos de las fuentes más importantes de la dieta, llamada por combinación transferina, la cual es atraída a receptores en las células epiteliales intestinales. Por último, esta molécula de transferina es absorbida mediante pinocitosis por células epiteliales y después liberada a los capilares sanguíneos que hay debajo de las células en forma de transferina plasmática. La absorción intestinal de hierro es muy lenta. Esto significa que incluso cuando se hay una gran cantidad de hierro en los alimentos, solo se absorbe porciones pequeñas. Iones de potasio, fosfato y otros. Estos se absorben de una forma activa en la mucosa intestinal. En general, los iones como lo es el potasio se absorben con facilidad y grandes cantidades. Por otro lado, los iones como magnesio o calcio, al igual que el fosfato, se absorben pequeñas cantidades con facilidad, excepción de eliminado por las heces y orina. Magnesio y zinc. El magnesio se absorbe a lo largo de todo el intestino delgado mediante procesos pasivos. El zinc se absorbe en el ilion mediante un proceso de captación activa. Absorción de grasas. Tras la acción combinada de lipasas y colipasas sobre las grasas, los productos resultantes como lo es el monoglicérido, colesterol, ácidos grasos libres y fosfolípidos se combinan con los ácidos biliares formando unos agregados multimoleculares. Gracias a esto y a su elevada carga exterior, son solubles en el quimo y de esta forma los monoglicéridos y los ácidos grasos se transportan hacia la superficie de las microvellosidades del borde de cepillo de la célula intestinal. Las micelas realizan una función transportadora muy importante para la absorción de grasas. Cuando hay ausencia de micelas, la capacidad de absorción de grasas se reduce. Tras penetrar la célula epitelial, los ácidos grasos y los monoglicéridos son captados por el retículo endoplasmático liso de las células, donde finalmente abandonan la célula transformados en dos tipos de lipoproteínas, los kilometrones y las lipoproteínas de muy baja intensidad, ambas ricas en triglicéridos. Carbohidratos. Una vez producida la digestión de los polisacáridos, los oligosacáridos resultantes son desdoblados en sus componentes por enzimas localizadas en las microvellosidades de los enterocitos en el duodeno y en el yeyuno. La lactosa separa la sacarosa en la glucosa y galactosa. La sacarosa se descompone en glucosa y fructosa. Todos estos hidratos se absorben en forma de monosacáridos. El monosacárido más absorbido es la glucosa. Esta representa el 80% de las calorías de carbohidratos. El 20% restante es absorbido por galactosa y fructosa. Esa totalidad se absorbe por transporte activo. Glucosa y galactosa, mecanismo de cotransporte con sodio. La absorción de la glucosa produce los mecanismos de cotransporte activo con sodio. Ese transporte se divide en dos etapas. Primero, el activo de los iones sodio que cruzan la membrana de transporte hacia la sangre, provocando el descenso y la concentración de intracelular de iones. Segundo, esta reducción de sodio intracelular induce el paso de sodio desde la luz intestinal al interior de la célula epitelial, gracias a un transporte activo secundario. El sodio se combina con una proteína conocida como SGLT1 y esta a la vez arrastra la glucosa entrando al sodio y la glucosa junto al interior de la célula. Una vez allí, otras proteínas de transporte y enzimas facilitan la difusión de la glucosa hacia el espacio paracelular a través de la membrana vasolateral y allí en la sangre gracias a la proteína GLUC2. Absorción de proteínas.
Los polipéptidos procedentes del estómago se dirigen al intestino delgado por acción de las enzimas proteolíticas, obteniéndose aminoácidos libres de péptidos y tripéptidos. Se han descrito al menos 7 sistemas de transporte diferentes para introducción de aminoácidos. 5 de ellos requieren sodio y al realizar cotransporte obtenido energía de sodio, parecido a lo que sucede en la glucosa. Los dipéptidos y tripéptidos se contransportan al interior de la célula mediante un sistema que requiere hidrógeno y una vez en el interior se hidrolizan mediante peptidasas intracelulares con el ingreso de aminoácidos en torrente sanguíneo. La absorción de los productos proteicos se realiza con rapidez en el duodeno y en el yeyuno y esta es lenta en el ilio. Los otros dos sistemas de transporte no necesitan sodio, ya que son transportados por difusión facilitada. Se han identificado al menos 5 tipos de proteínas de transporte para aminoácidos y péptidos, las cuales son transportados por aminoácidos neutros, básicos, ácidos y uno en específico para la prolina e hidroxiprolina. Absorción en el intestino grueso, formación de heces. Cada día pasan unos 1500 mililitros del quimo por la válvula ileocecal en dirección al intestino grueso. La mayor parte del agua y los electrocitos aún presentes se absorben en el colon. En general, las heces excretadas contienen menos de 100 mililitros de líquido. Casi toda la absorción en el intestino grueso tiene lugar en la mitad proximal del colon. Absorción y secreción de electrocitos en el agua. La mucosa del intestino grueso posee una gran capacidad para la absorción activa que se da gracias al potente gradiente eléctrico que a su vez causa la absorción del cloruro. Este mismo se va absorbiendo mientras se da el proceso de secreción de bicarbonato. El bicarbonato ayuda a neutralizar los productos terminados en ácidos de la acción de las bacterias en el colon. El colon absorbente posee numerosas bacterias, sobre todo los bacilos que digieren pequeñas cantidades de célula, aportando algunas calorías adicionales al organismo cada día. El intestino grueso puede absorber un máximo de 5 a 8 litros de líquido y electrocitos al día. Composición de heces. Las heces están formadas por 3/4 partes de agua y 1/4 materia sólida, que a su vez contienen el 30% de bacterias muertas, entre un 10 y un 20% de grasas, entre un 10 y un 20% de materia orgánica, entre 2 y 3% de proteína y 30% de producción de no digeridos y componentes secos de los jugos digestivos.